Cuando mi hija desapareció a los 16 años, todos dijeron que había huido con algún chico. La policía dejó de buscarla después de 3 semanas. Mi marido me culpó a mí. Y nuestra familia se rompió como un vaso que nadie puede volver a pegar. Pero yo nunca dejé de esperarla. 12 años después, cuando ya había enterrado mi fe, alguien llamó a mi puerta a las 3 de la madrugada. Era ella, más delgada, más rota, y con un niño de 3 años abrazado a su pierna. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su silencio. Nunca olvido el sonido de esa noche. No fueron gritos ni disparos. Fue algo peor. El silencio. Eran casi las 10:30. La casa olía a pasta con salsa de tomate y el televisor murmuraba un programa que nadie estaba mirando. Mi marido estaba en el sofá, desplazando el dedo por el teléfono, como siempre. Yo lavaba los platos, pensando en cosas pequeñas. La lista del supermercado, la factura de la luz, el uniforme de mi hija para el lunes. Ella estaba en su habitación, o eso creía. Lucía, ¿ya hiciste la tarea?, le grité desde la cocina. No contestó. No me preocupé. A los 16, el silencio suele significar mala cara o audífonos muy altos. Secándome las manos con el paño, caminé por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, una franja de luz azulada escapando hacia afuera. Toqué 2 veces. Lucía, abre, quiero hablar contigo. Empujé la puerta. La habitación estaba ordenada, demasiado. La cama hecha, el escritorio limpio, ni una camiseta tirada por el suelo. Para cualquier otra madre, sería un sueño. Para mí, fue la primera señal de que algo no estaba bien. No estaba su mochila, no estaba su chaqueta gris, la que siempre dejaba sobre la silla. No estaba ella. Lucía, mi voz sonó rara, como si hablara bajo el agua. Fui al baño, al patio, a la entrada. Nada. Mi marido ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando dije, ¿la has visto? ¿A quién?, preguntó sin interés. A nuestra hija, escupí, con un nudo frío en el estómago. Solo entonces levantó la mirada. Empezamos a revisar habitación por habitación, como si fuera posible que una chica de 16 años se escondiera en un cajón. Llamé a sus amigas. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde la escuela. Sus redes sociales, la última conexión hacía 2 horas. Una foto en historias. Solo el cielo, con la frase, pronto todo cambiará. Fue ahí cuando el miedo dejó de ser una incomodidad y se convirtió en algo vivo, agarrándome por la garganta. A las 11 en punto, marcamos a la policía. Dijeron palabras que todavía odio. Tranquila, señora, a esa edad muchos se escapan. Seguramente volverá por la mañana, pero no conocían a Lucía. Mi hija no se iba sin su peluche viejo, sin su cargador, sin al menos un mensaje. Mi hija no me dejaba sin una pelea, un portazo, una lágrima. Esa noche, en cambio, me dejó nada. Cuando finalmente entré otra vez a su habitación, dispuesta a buscar cualquier pista, algo vibró debajo de la almohada. Metí la mano y encontré su teléfono. No se lo había llevado. La pantalla se encendió con una notificación. Un solo mensaje, recibido 40 minutos antes de que notáramos su ausencia. Un número desconocido. Un texto corto que me heló la sangre. Estoy afuera. Esta es tu última oportunidad. ¿Vienes o no? ¿Y mi hija? Mi hija había respondido. Cuando la policía se marchó aquella primera noche, yo aún creía que Lucía aparecería enfadada, mojada por la lluvia, diciendo que solo necesitaba aire. Pero las horas pasaron como agujas clavándose en la piel, y la puerta nunca volvió a sonar. A las 2 de la madrugada ya no podía respirar. Salí corriendo a la calle, descalza, con una linterna en la mano. Revisé cada esquina, cada árbol,
Cada auto estacionado. Grité su nombre hasta que la voz se me volvió un hilo áspero. Mis vecinas salieron con batas de dormir y cara de sueño, preguntando qué pasaba. Yo repetía la misma frase, desesperada. Mi hija. Mi hija no está. A las 3, medios borrachos de cansancio. Mis vecinos y algunos jóvenes del barrio se unieron a la búsqueda. Caminamos por parques, callejones y avenidas vacías. Cada sombra parecía un peligro, cada sonido una amenaza. A las 4 encontré algo que me partió el alma. La pulsera que Lucía llevaba desde los 12 años estaba tirada cerca del basurero comunitario, rota, como si alguien la hubiera arrancado de un tirón. Esto no es un simple escape, susurré, sintiendo que mis rodillas fallaban. Mi marido intentó consolarme, pero estaba tan pálido como yo. Por primera vez en años, nos abrazamos sin discutir, unidos por el mismo miedo. Al amanecer, la policía regresó. Un agente revisó la pulsera y me dijo, «Podría habérsele caído». «No, ella no se la quitaba nunca», respondí, casi gritando. Empezaron a hacer preguntas. ¿Tenía problemas en la escuela? ¿Alguna nueva amistad sospechosa? ¿Discusiones en casa? ¿Algún comportamiento extraño? Yo solo pensaba en el mensaje de la noche anterior, ese mensaje que por alguna razón no les mostré todavía. No sé si fue miedo, vergüenza o un presentimiento oscuro que me detuvo. A media mañana apareció una mujer diciendo que vio a una chica parecida subirse a un auto negro cerca de la avenida. Mi corazón casi se detuvo. ¿La viste voluntariamente o forzada?, pregunté temblando. La mujer dudó un segundo demasiado largo. Parecía nerviosa. Miraba hacia atrás constantemente. Esa fue la primera grieta en mi esperanza. Pasaron horas, luego días. La policía repartió su foto, peinó zonas cercanas, interrogó a medio barrio, pero también repitieron, con esa frialdad burocrática que nunca olvidaré, «Señora, hay muchas probabilidades de que su hija se haya ido por voluntad propia». Mi marido lo creyó. Yo no podía creerlo. Entonces ocurrió algo que cambió toda la dirección de la investigación. 2 semanas después de su desaparición, un adolescente del vecindario se acercó a mi puerta con las manos temblando. No podía mirarme a los ojos. «Señora, yo creo que vi a Lucía la noche que desapareció». Mi corazón empezó a golpear las costillas. «¿Dónde?», pregunté sin respirar. «En una calle cerca de la escuela. Estaba discutiendo con un hombre, un adulto, alto, con capucha negra. Ella decía, no quiero ir. Él le dijo que se callara. Sentí que el mundo se me partía en dos. ¿Por qué no lo dijiste antes?», susurré. «Tenía miedo», respondió él, casi llorando. Aquel testimonio destruyó la idea del escape voluntario. Lucía no se había ido. Lucía había sido llevada. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue lo que el chico dijo al final, como si se le escapara. El auto al que la obligaron a subir no tenía placas. Y yo creo haber visto ese mismo auto rondando por aquí los últimos días. Ese fue el momento en que entendí que mi hija no solo estaba desaparecida, estaba en peligro, vivo, cercano, real, y yo estaba más sola que nunca. Cuando entré a casa después de escuchar todo eso, su teléfono, el que encontré bajo la almohada, vibró otra vez con una notificación que me heló la sangre. Un mensaje del mismo número desconocido. «Te dije que la dejaras ir». Y entonces supe que la pesadilla apenas comenzaba. Durante los primeros días, cada palabra que escuchaba se volvía una amenaza, cada sombra un posible rastro. Pero nada me preparó para lo que encontré aquella tarde cuando decidí revisar su habitación una vez más, como si esta vez el dolor fuera a revelarme algo que antes no había visto. Abrí su armario. Olía a su perfume.
ese de fresas baratas que compraba a escondidas. Toqué su ropa, su bufanda favorita, intentando sentir su presencia, su risa, algo, pero lo único que encontré fue un vacío que me desgarraba. Entonces, al mover una caja vieja de zapatos, algo cayó al suelo. Un pequeño cuaderno negro, de tapa dura. Jamás lo había visto. El corazón me dio un salto. Lucía nunca llevaba diarios. ¿O sí? Me senté en la cama, temblando, y lo abrí. La primera página estaba en blanco. La segunda, también. Pero la tercera tenía una frase escrita con tinta negra, apretada, nerviosa, casi como si lo hubiese escrito llorando. A veces, escapar no es huir, es sobrevivir. Mi visión se nubló. ¿De qué quería escapar mi hija? ¿De quién? Pasé las páginas con cuidado. Poco a poco aparecieron trozos de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. No confío en él. Dice que me quiere ayudar, pero me da miedo. No puedo contárselo a mamá. No lo entendería. Prometió que sería un secreto entre nosotros. Él, siempre él. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Seguí leyendo. Había una fecha escrita apenas 10 días antes de su desaparición. Hoy dijo que pronto tendré que elegir, que el mundo es más peligroso de lo que creo. No sé qué quiere decir. Y luego, subrayado con tanta fuerza que el papel estaba casi roto. Me prometió que me mostraría un camino para empezar de nuevo, pero no sé si confiar. Golpeé la cama con un puño, impotente. Mi hija había estado atrapada en algo oscuro, y yo no lo vi. Yo, su madre, tan ocupada, tan confiada, tan ciega. Encontré otro mensaje, escrito torpemente en la última página. Si desaparezco, no fue mi elección. Perdóname, mamá. Sentí que me faltaba el aire. Me llevé las manos a la boca, intentando no gritar. Lucía sabía que algo iba a ocurrir. Sabía que la estaban vigilando. ¿Sabía que ese hombre volvería por ella? En ese momento entró mi marido. Me vio llorando sobre la cama, con el cuaderno entre las manos. ¿Qué encontraste?, preguntó. Pero cuando intenté mostrarle el diario, algo me detuvo. Una voz interior, fría, precisa, que jamás había escuchado así. No se lo muestres todavía, no a él. No aún. No entendía por qué, pero obedecí esa intuición. Cerré el cuaderno lentamente y dije, ¿nada? Solo cosas de Lucía. Mentí. Por primera vez en años, le mentí, y su rostro mostró algo que me inquietó más que todo lo demás. Alivio. ¿Por qué se alivió? ¿Por qué no preguntó más? ¿Por qué aceptó tan rápido la mentira? Esa noche, revisé los mensajes nuevamente. El número desconocido no había vuelto a escribir desde el último «Te dije que la dejaras ir». Pero al revisar el historial, encontré un detalle que me paralizó. Aquel número había enviado mensajes antes, muchos, durante meses, y Lucía había borrado casi todas las respuestas. Todas menos una que no debería existir, una que no debía estar ahí. Lo siento, pero no puedo seguir haciendo esto. Mi mamá sospecha. Mi sangre se heló. Mi hija estaba escondiendo a un hombre. ¿O estaba siendo controlada por él? ¿Y por qué ese mensaje seguía ahí, como si alguien quisiera que lo encontrara? Cuando cerré el teléfono, mi marido apareció en la puerta otra vez, como si estuviera escuchando todo, con una pregunta que me hizo temblar. ¿Segura que no encontraste nada raro? Demasiado interés, demasiada insistencia, demasiadas preguntas tardías. Algo no encajaba. Y esa noche, por primera vez desde la desaparición, dejé de confiar en la persona que dormía a mi lado. Lo peor es que no era la última mentira que descubriría. Los primeros días después de encontrar el diario fueron un torbellino. La policía seguía haciendo preguntas mecánicas.
Los vecinos susurraban teorías absurdas y yo iba perdiendo la noción del tiempo. Vivía entre cafés fríos, ropa sin lavar y un dolor que no podía respirar sin sentir. Pero, poco a poco, el mundo dejó de buscar a mi hija. Las patrullas dejaron de pasar por la calle. Los agentes empezaron a responder con frases que parecían guiones repetidos. Seguimos investigando. Cualquier novedad, la llamaremos. Es un proceso largo. Mentira. Lo sabía, lo sentía. Estaban soltando el caso, considerándola una adolescente rebelde más. Una mañana, al llegar a la comisaría con esperanza tosuda, un agente joven me dijo, sin mirarme a los ojos, «Señora, entiendo su dolor, pero también debe considerar la posibilidad de que su hija se haya ido por voluntad propia». Ese pero me atravesó como un cuchillo. Mi hija no se fue. Respondí con la voz rota. Alguien se la llevó. El agente suspiró, cansado. Ya no era un caso urgente. Era un archivo más. Las semanas se convirtieron en meses. Las fotos de Lucía, pegadas en postes y tiendas, empezaron a desgastarse bajo la lluvia. El barrio volvió a su rutina. La vida de los demás siguió, menos la mía. Yo vivía para encontrar señales. Miraba cada auto negro, cada hombre con capucha, cada mirada que duraba un segundo más de lo normal. Mis amigas comenzaron a decir, «Debes descansar, debes aceptar que quizá…». No terminaban la frase. No podían, porque yo las miraba con una furia silenciosa que las hacía callar. Mi matrimonio, ya roto desde antes, terminó de quebrarse. Dormíamos en camas separadas. Compartíamos la casa, pero no la vida. Él hablaba menos cada día. Yo hablaba solo con los fantasmas. Una noche, 3 meses después de la desaparición, estaba sola en la cocina, mirando el vacío, cuando el teléfono fijo sonó. No era un sonido normal, era un sonido que partía la noche. Contesté con la voz temblorosa. «Hola». Un silencio largo, demasiado largo. «¿Quién es?», repetí. Y entonces escuché una respiración, suave, casi estudiada. Finalmente, una voz distorsionada, grave, artificial, dijo, «Deja de buscar, deja de preguntar». Ella eligió su camino. Me quedé helada. «¿Dónde está mi hija?», dije, apenas un susurro. Silencio. Luego, «Si sigues, sufrirán más personas». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La respiración se volvió irregular, como si el hombre disfrutara mi pánico. «Esto no es un juego, señora. Deténgase». Y la llamada terminó. Me quedé escuchando la línea muerta, con el teléfono pegado a la oreja, mientras un temblor me recorría el cuerpo entero. Ella eligió su camino. ¿Sufrirán más personas? ¿Quién estaba hablando? ¿El mismo hombre del auto? ¿El mismo del mensaje? Había tantas preguntas que parecían agujeros abiertos. Y entonces, como si el destino quisiera romperme aún más, esa misma noche, mi marido llegó tarde, muy tarde. Cuando entró, tenía la ropa arrugada y un olor extraño, metálico, que no reconocí. Me miró con ojos cansados, irritados, como si yo fuera el problema y no la desaparición de nuestra hija. «¿Dónde estabas?», pregunté. «Fuera», respondió seco. «¿Fuera dónde?». Me ignoró, abrió la nevera, sacó una cerveza y se fue a su habitación. Y mientras lo veía alejarse, un pensamiento oscuro y peligroso entró en mi mente por primera vez. ¿Y si él sabía más de lo que decía? ¿Y si su alivio al no ver el diario no había sido casual? ¿Y si Lucía me estaba tratando de advertir, pero demasiado tarde? Tomé el cuaderno de mi hija aquella noche. Lo abracé contra mi pecho y por primera vez desde su desaparición, lloré no solo por miedo, sino porque empecé a sospechar que la pesadilla no había comenzado afuera de nuestra casa. Tal vez la pesadilla siempre estuvo dentro.
Los días se volvieron semanas. Las semanas se volvieron meses. Y antes de que pudiera darme cuenta, ya había pasado un año sin Lucía. La policía había archivado el caso oficialmente. Lo llamaron desaparición sin evidencia de delito. Yo lo llamé lo que realmente era, una renuncia. Mi marido dejó de hablarme, dejó de mirarme, dejó de existir emocionalmente. Un día simplemente dijo, quizá fue tu culpa por presionarla tanto. Esa frase nos separó más que cualquier infidelidad o traición. Él empezó a dormir en el sofá, luego en el cuarto de huéspedes, luego dejó de volver algunos fines de semana. Nuestra casa ya no era un hogar, era un cementerio de recuerdos rotos. A veces despertaba creyendo haber escuchado su voz, corriendo por el pasillo gritando, Lucía, pero siempre era un sueño que me dejaba vacía. Durante los primeros 2 años, seguí buscando. Cada sábado salía con una mochila llena de volantes, agua y esperanzas muertas. Pegaba carteles en pueblos cercanos. Revisaba redes sociales de chicas desaparecidas. Llamaba a hospitales, refugios, organizaciones. Nada. Nunca nada. Año 3. Año 4. Año 5. Mi marido se marchó definitivamente, sin ceremonias, sin pelea. Solo una nota sobre la mesa. No puedo seguir viviendo entre fantasmas. Yo me convertí en uno. Pasó el 6º año. Y cada aniversario de su desaparición era una llaga abierta. Guardé su ropa en cajas, no porque quisiera olvidarla, sino porque verla me destrozaba. Pasó el 8º, el 9º, el 10º, y con cada año, la ciudad cambiaba. Las personas cambiaban, pero la ausencia de mi hija siempre era la misma. A veces pensaba que tal vez estaba muerta, o que estaba viva pero perdida en un mundo que yo no alcanzaba. A veces, lo peor no era imaginarla muerta, sino viva, sufriendo. El año 11 trajo un rayo de esperanza que me quemó más que me iluminó. Un día, revisando el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una postal vieja, amarillenta, con una sola palabra escrita a mano, viva. No decía Lucía, no decía estoy bien, solo viva. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a caer al suelo. Llevé la postal a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada. Puede ser una broma, dijeron. Para mí, no lo era. Para mí, fue un pulso directo desde su corazón al mío. Ese año volví a buscar, volví a respirar con esperanza. Me convertí otra vez en la madre que se niega a aceptar la muerte, pero nada más pasó. Hasta que, 12 años después, cuando ya había perdido la fe, cuando mi vida no era vida sino una rutina vacía de dolor, una madrugada, a las 3 de la mañana, alguien llamó a la puerta. El golpe fue suave, casi tímido, pero cargado de un peso que reconocí al instante. Mi alma lo supo antes que mi mente. Abrí la puerta con las manos temblando y ahí estaba, Lucía, mi niña, mi hija, más delgada, con ojeras profundas, con la mirada rota en 1000 pedazos y abrazada a su pierna, un niño de unos 3 años, aferrándose como si ella fuera el último lugar seguro del mundo. Yo intenté hablar, pero mi voz no salió. Ella solo me dijo 3 palabras. Mamá, perdóname por volver. Y en aquel instante entendí que mi hija no solo había desaparecido 12 años atrás, había escapado de algo que seguía persiguiéndola, algo que todavía no estaba terminado, algo que había traído con ella, en carne, hueso y miedo. Y yo aún no sabía que lo peor estaba por contarse. La abracé, como si mis brazos pudieran devolverle los años que le robaron. Pero ella se quedó rígida. No me devolvió el abrazo. No lloró. No dijo, mamá, te extrañé. Solo permaneció quieta, como si el contacto humano la asustara.
Fue entonces cuando entendí que la persona frente a mí no era la niña que perdí. Era una mujer que había sobrevivido a algo imposible. El niño, su hijo, se escondía detrás de ella, con unos ojos enormes que me observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Yo quise sonreírle, pero mi voz se quebraba. Pasa, mi amor, pasa. Estás a salvo. Lucía dudó. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la calle, como si temiera que algo o alguien pudiera salir de las sombras y arrebatársela otra vez. ¿Estás sola?, preguntó en voz baja. Era la primera vez que oía su voz después de 12 años. Dura, rasposa, como si llevara demasiado tiempo sin usarla. Sí, hija, estoy sola. Entra, por favor. Solo después de asegurarse de que no había nadie en la calle, cruzó el umbral. Cerré la puerta, pero apenas toqué la cerradura, ella saltó. «No la cierres», dijo con pánico. Me quedé congelada. Lucía. «Aquí nadie te va a hacer daño». Ella respiraba rápido, como si el aire fuera un enemigo. Finalmente dijo, temblando, «Solo, déjala entreabierta. No puedo ver puertas cerradas». Asentí, aunque el terror empezaba a abrirse paso en mi pecho. Se quedó de pie en la sala, mirando todo como si fuera una casa desconocida. Tocó la mesa con la punta de los dedos, miró las paredes, miró las fotos viejas, miró mi rostro, pero su expresión no cambió. Era como si todo esto perteneciera a otra vida, a otra persona. El niño se refugió detrás de ella. Yo me agaché para estar a su altura. «Hola, cielo, ¿cómo te llamas?». Él me miró y murmuró algo tan suave que apenas lo escuché. «No, hablar». Lucía reaccionó inmediatamente, poniéndose delante de él. «No le hagas preguntas». No está acostumbrado. No su tono, no sus palabras, sino la forma en que lo dijo, como si hubiera tenido que protegerlo de preguntas antes. Como si hablar fuera peligroso. «¿Dónde estabas?», quise preguntar. «¿Quién es el padre? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no volviste antes? ¿De quién huyes?». Pero ninguna pregunta salió. Tenía miedo de romperla. Le preparé un té, aunque sabía que probablemente no lo bebería. Ella se sentó en el sofá, con el niño en brazos. Sus ojos miraban el reloj, la ventana, la puerta entreabierta, como si cada sonido fuera una amenaza. Yo me acerqué despacio. «Mi amor, ya estás aquí. Podemos hablar cuando quieras. No estás obligada a nada esta noche». Su mirada se clavó en la mía, profunda, herida, lejana. No vine para hablar. Vine porque ya no podía seguir sola. Mi pecho se apretó. «Lucía, yo siempre estuve aquí esperándote». Ella bajó la mirada y entonces dijo algo que me dejó helada. «No entiendes, mamá. No es solo que estaba escondida, es que me estaban cazando». Sentí que se me heló la sangre. «¿Quién?», pregunté en un susurro. Ella apretó al niño con más fuerza. Sus manos temblaban. «Él». Sus labios temblaron. «El hombre que me llevó cuando tenía 16. Mi corazón latió como un tambor. «¿Está vivo?», pregunté con el alma encogida. Lucía cerró los ojos. Una lágrima cayó silenciosa. «No solo está vivo, mamá». «¿Qué?». Mi voz casi no salió. Ella me miró con un terror puro, absoluto. «Está buscándonos. Y sabe que volví». Y mientras decía eso, la puerta entreabierta crujió, como si alguien, afuera, hubiera tocado la madera muy suavemente. La puerta volvió a crujir. Solo un leve susurro de madera, pero suficiente para hacer temblar a Lucía como si un rayo le hubiera atravesado la columna. Me levanté para cerrarla, pero ella casi gritó: «No la cierres, déjala así». No había visto a mi hija asustarse así, ni cuando era niña. Ese miedo no era de este mundo. Era un miedo que se aprende sobreviviendo. Saqué la cabeza por la rendija. La calle estaba vacía. Ni un coche, ni un gato, ni una luz encendida.
Solo silencio. Pero Lucía no se calmó. Siguió respirando agitada, abrazando al niño como si quisiera fundirse con él. «Lucía, no hay nadie afuera», dije suavemente. «¿No lo oyes?», susurró. «¿Oír qué?». Ella cerró los ojos, como si recordara algo terrible. Él siempre hace eso antes de aparecer. Siempre toca las puertas, las paredes, las ventanas, muy despacio. Para que sepas que está cerca. Sentí un frío recorrerme la espalda. La llevé a su antigua habitación, la que había guardado durante años con la esperanza de que algún día regresara. Pero cuando cruzó la puerta, retrocedió. «No puedo dormir aquí», dijo con la voz quebrada. «Claro, cariño, puedes quedarte en mi cuarto. Yo duermo en el sofá». Pero negó con violencia. «No puedo quedarme sola, ni un minuto. No cierres ninguna puerta, no apagues ninguna luz». El niño la imitó, pegado a su pierna, mirando todo con miedo aprendido. Algo en ellos dos se movía igual, respiraban igual, se paralizaban ante los mismos sonidos. Eso no era casualidad, era supervivencia compartida. Esa noche, intenté hacerles algo de comer. Lucía no abrió la boca, no probó nada. Ni siquiera dejó que el niño comiera hasta revisar cada plato como si pudiera estar envenenado. Al final, le di una sopa simple. Ella la olió primero. Luego le dio una cucharada al niño, y solo cuando vio que no pasaba nada, comió ella. Yo la observaba desde la cocina, sintiendo que no reconocía a la mujer delante de mí. No solo estaba asustada, estaba entrenada para sobrevivir. A medianoche, comenzó a revisar las ventanas, una por una, tocándolas, asegurándose de que no había huellas, ni marcas, ni arañazos. «Lucía», susurré. «¿Qué buscas?». Ella no respondió, solo murmuró. «Él siempre encuentra señales para decirte que sabe dónde estás». «¿Señales?». Se volvió hacia mí. Sus ojos parecían los de alguien que había visto la oscuridad demasiado de cerca. Rayas en el vidrio, piedras movidas, cintas en las vallas, cosas que parece que nadie notaría, excepto quien sabe leerlas. Me quedé paralizada. «¿Y viste algo esta noche?», pregunté con la voz rota. Ella bajó la mirada. «No». Pero también era así cuando comenzó. Primero días tranquilos, y luego empezaba el infierno. El niño tiró de su camiseta temblando. «Mamá, ¿viene hombre malo?», preguntó con voz temblorosa. El corazón se me rompió al escucharlo. Lucía lo abrazó fuerte, apretándolo contra su pecho. «No, no viene», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Ella no lo creía. Cuando pensé que por fin dormiría, la escuché levantarse otra vez. Fue al pasillo, descolgó las fotos familiares, miró detrás de los marcos, tocó las paredes, olió el aire como si buscara rastros. Me acerqué despacio. «Hija, ¿qué haces?». Ella me miró con los ojos más perdidos que he visto jamás. «Quiero creer que estamos seguras. Quiero creer que esta casa es distinta, pero no sé si él ya sabe que estoy aquí». «¿Cómo podría saberlo?», pregunté. Y entonces Lucía dijo la frase que me dejó sin respiración. «Porque él siempre supo dónde encontrarme. Siempre. Incluso cuando yo no sabía dónde estaba». Me quedé helada. «Lucía, ¿cómo puede alguien saber siempre dónde estás?». Ella tragó saliva. Su voz casi se deshizo. «¿Por qué?». Miró a su hijo, luego a mí. «No me escapé sola. Me escapé con ayuda de alguien que todavía trabaja para él. Y temo que ese alguien esté más cerca de lo que crees». Dio un paso atrás. Su mirada se movió hacia el pasillo oscuro, hacia el dormitorio de invitados, hacia el lugar donde mi exmarido solía dormir cuando aún vivía con nosotras. Y entonces susurró: «Mamá, ¿estás segura de que él no volvió? ¿Estás segura de que nadie más tiene llave de esta casa? ¿Estás segura de que no nos están mirando
¿Ahora mismo? La casa entera pareció contener el aliento, y por primera vez desde que regresó, yo también tuve miedo de la oscuridad detrás de las puertas. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era ese tipo de silencio que se siente pesado, como si las paredes estuvieran escuchando. Yo quería responder a las preguntas de Lucía. ¿Estás segura de que nadie volvió? ¿De que nadie más tiene llave? ¿De que no nos están mirando? Pero no tenía respuestas. Solo tenía miedo. La llevé a mi habitación, donde todas las luces estaban encendidas. El niño se quedó sentado en la cama, abrazando una manta vieja que había encontrado en el armario. Lucía caminaba en círculos, con pasos cortos, rápidos, controlados, movimientos de alguien que ha vivido demasiado tiempo en alerta. Yo intenté acercarme. «Hija, respira. Estás a salvo aquí». Ella negó. «No lo entiendes. Nadie está a salvo cuando él te quiere de vuelta». Su voz me rompió. El niño nos observaba en silencio, con esos ojos enormes que parecían entender más de lo que debía. A veces los niños perciben cosas antes que los adultos. Y entonces ocurrió. Mientras Lucía revisaba las cortinas por cuarta vez, el niño habló. Su vocecita fue tan suave como un hilo. «Aquí... ¿no hay sótanos?». Lucía se congeló. Yo también. Me acerqué despacio. «¿Por qué preguntas eso, cielo?». El niño apretó más la manta. Sus manitas temblaban, porque en la otra casa siempre nos guardaban ahí. Lucía dejó caer algo al suelo, un vaso, que se rompió en silencio. Me miró horrorizada. «Mamá, no, por favor, no lo escuches». Pero ya era tarde. Me arrodillé frente al niño. «¿En qué casa? ¿Qué clase de sótano?». Él frunció los labios, como si fuera un secreto que no debía contar. Pero la inocencia no sabe mentir. «El cuarto, sin ventanas». Sentí que una punzada fría se me clavaba en el pecho. El niño siguió, con esa voz rota que no debería tener un niño de 3 años. «¿Dónde dormíamos?». Cuando el hombre gritaba, Lucía se tapó los oídos, como si las palabras fueran cuchillos. «Basta, no digas eso, no digas nada más». El niño lloró inmediatamente, asustado por el tono. Yo lo abracé, y él se pegó a mí como si buscara un refugio que nunca tuvo. Lucía, temblando, se dejó caer en el borde de la cama. «Él no recuerda bien», dijo, casi sin voz, pero su rostro la traicionó. Sus ojos la traicionaron. Su silencio la traicionó. El niño sí recordaba. Recordaba demasiado. Lo que él dijo después me heló hasta los huesos. A veces, el hombre venía con otra persona. Levanté la mirada. ¿Otra persona? Él asintió. Sí. El que le decía a mamá, «Rápido, rápido, que ya sabes dónde esconderte». Lucía se levantó de golpe. «No, él solo era un niño. No sabe lo que dice». Pero el niño siguió, tragando saliva. Yo sí sé, porque escuchaba. Era un señor con voz como la del televisor. Me quedé paralizada. ¿Como la del televisor? Él señaló la mesa donde aún había un control remoto viejo. Así, suave, pero enojado. Lucía se derrumbó, literalmente. Su cuerpo cayó de rodillas. «Mamá, por favor, no sigas preguntando. No abras heridas que no puedo cerrar». Pero yo necesitaba entender. Me acerqué a ella, con el corazón golpeándome las costillas. «Lucía, ¿estás diciendo que él no actuaba solo?». Ella levantó la vista. Había lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de terror absoluto. «Sí, mamá, él tenía ayuda. Ayuda que nadie sospechaba. Ayuda que nunca imaginaste». Tragué saliva. «¿Quién?». «Lucía». Ella respiró hondo, temblando. «No puedo decirlo todavía. No puedo.
No, no hasta saber si nos siguió. ¿Nos siguió? Repetí, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Lucía asintió. Su voz era apenas un susurro. Mamá, él nunca me dejó ir realmente. Yo solo escapé porque alguien dentro de su círculo me abrió una puerta. ¿Y quién fue? Pregunté. Ella cerró los ojos. Alguien que conoces. Mi sangre se congeló. ¿Quién? Lucía se acercó a mí, desesperada. Antes de decirlo, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Ella me miró como si lo que estaba por preguntar pudiera destruirlo todo. Mamá, ¿has visto algo raro en la casa? ¿Luces prendidas? ¿Puertas movidas? ¿Objetos fuera de lugar? Yo sentí un nudo en la garganta, porque sí había visto cosas. Pero antes de responder, el niño levantó un dedo hacia la ventana. El hombre malo está afuera. Las cortinas temblaron. Y algo, una sombra, pasó por la calle. Las cortinas se movieron apenas un instante. Un susurro de tela. Una sombra que cruzó rápido, como si no quisiera ser vista, o como si quisiera que solo nosotros la viéramos. Lucía se paralizó. Literalmente dejó de respirar. El niño se escondió bajo la manta, tapándose los ojos. Yo me acerqué a la ventana con pasos lentos, sintiendo el corazón en el cuello. Separé las cortinas apenas 1 centímetro. La calle estaba vacía, pero no era un vacío normal. Era ese vacío raro, denso, donde sabes que alguien acaba de estar ahí. Tragué saliva. No hay nadie, susurré. Lucía se levantó de golpe. Si él está aquí, no lo verás tan fácil. Él sabe moverse, él sabe esperar. Su voz era un latido de pánico. Lucía, mi amor, no puede ser él. Han pasado 12 años, intenté decir, aunque ni yo lo creía. Ella negó con un temblor. Para él, 12 años no son nada. Él no suelta lo que considera suyo. Lo que considera suyo. Esas palabras me retumbaron como un golpe al pecho. Esa noche no dormimos. Ninguno de los tres. Nos quedamos en la sala, con las luces encendidas. Lucía abrazaba al niño. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero mis manos temblaban. A las 2:43 de la madrugada, mi teléfono vibró. No era un número guardado. No era un contacto conocido. Era el mismo número desconocido que, 12 años atrás, le había escrito a Lucía. Estoy afuera. Esta es tu última oportunidad. Mi cuerpo se estremeció. Lucía lo vio en mi cara. ¿Qué pasó? Le mostré la pantalla. Un nuevo mensaje. Lo encontré otra vez. Lucía se llevó las manos a la boca. Se derrumbó. No. Dios mío, no. Yo abrí el mensaje, temblando. Verla entrar en tu casa fue fácil. Sentí cómo mis piernas fallaban. Él había estado ahí, esa misma noche, mirando, esperando. El niño empezó a llorar. Lucía lo apretó contra su pecho. Tenemos que irnos. Ahora, dijo con desesperación. No, Lucía. Nadie va a sacarte de aquí, intenté. Ella me miró con un terror que jamás olvidaré. Mamá, no entiendes. Él no actúa solo. Él nunca actúa solo. ¿Quién lo ayuda?, pregunté. Se quedó en silencio. Un silencio tan largo que me dolió. Lucía. Insistí. Ella finalmente dijo algo que me rompió. Alguien que conoces. Alguien que estuvo cerca. Alguien que nunca sospechaste. Mi piel se llenó de hielo. Dime quién. Ella negó. No puedo. Todavía no. Primero necesito saber si él ya entró a la casa. ¿Entró? Mi voz se quebró. Lucía se levantó y empezó a revisar cada puerta, cada ventana. Tocaba las cerraduras. Miraba los marcos. Buscaba señales invisibles. Yo la seguí, sin entender qué buscaba, hasta que se detuvo frente a la puerta del patio.
Puso la mano sobre la madera, cerró los ojos. Aquí, susurró. Aquí dejó algo. Retrocedió un paso. Me miró pálida. Está marcado. Yo tragué saliva. Me incliné para ver. Al principio no vi nada. Solo una puerta vieja. Pero cuando miré más de cerca, había una marca. Una línea recta, delgada, hecha con algo metálico, casi imperceptible, como un rasguño. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz rota. Lucía retrocedió, abrazando al niño. Es su símbolo. Significa, sé dónde estás. Mis piernas temblaron. Lucía, ¿por qué haría eso? Ella cerró los ojos. Porque quiere que yo sepa que nunca me fui de verdad. Y quiere que tú, me miró, sepas que tampoco estás fuera de esto. Sentí que un frío me abrazaba por completo. ¿Qué quieres decir? Lucía susurró. Si él marcó la casa, no es solo por mí, es porque sabe que tú también estuviste cerca sin saberlo. ¿Yo?, pregunté, horrorizada. Ella asintió lentamente. Mamá, él nunca me eligió al azar. Él sabía de ti, sabía quién eras, sabía dónde vivíamos, sabía todo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Ella respiró hondo. Que mi secuestro no empezó con una oportunidad, empezó con un plan. Tragué saliva. ¿Un plan de quién? Lucía se acercó, me tomó las manos. Sus dedos estaban helados. Mamá, antes de contarte la verdad, quiero que estés preparada. ¿Preparada para qué? Ella cerró los ojos. Para saber que él no fue el único que me traicionó. Un crujido sonó en el pasillo. Los tres nos quedamos quietos. Y entonces, el niño señaló hacia la oscuridad y susurró. La sombra está aquí otra vez. Y la luz del pasillo parpadeó. La luz del pasillo parpadeó una vez. Luego otra y otra, como si alguien o algo estuviera jugando con el interruptor desde afuera. Lucía me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. No vayas, susurró. Mamá, no te acerques. Pero yo no podía quedarme inmóvil. Algo dentro de mí, quizás instinto, quizás culpa, me empujó hacia la oscuridad. Avancé unos pasos, el corazón golpeando como un tambor. El niño lloraba en silencio. Lucía respiraba rápido, casi hiperventilando. Mamá, dijo sin voz, él siempre apaga las luces antes de entrar. Sentí un escalofrío subir por la columna. Me detuve a 1 metro del pasillo. Toqué el interruptor. La luz volvió. Fija, normal. Pero la normalidad ya no significaba nada en esa casa. Lucía me llamó desde la habitación. Ven aquí. Ya no puedo seguir ocultándolo. Regresé junto a ella y la vi sentada en la cama, abrazando al niño, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Tenía la mirada clavada en un punto fijo, perdida entre recuerdos que todavía le dolían. Lucía, dime la verdad, susurré. Ella inspiró profundamente y finalmente habló. Yo no desaparecí, mamá. A mí me quitaron. Me arrancaron de esta casa cuando tenía 16 años. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién fue? Lucía bajó la mirada. El hombre, el que tú crees, el de los mensajes. Pero él no era el único. No empezó solo. Nunca actúa solo. ¿Quién lo ayudó?, pregunté. Lucía tembló. Alguien que conocías. Alguien a quien dejaste entrar en nuestra casa. Mi piel se erizó. Dime quién. Ella tragó saliva. Ese hombre empezó a contactarme meses antes de llevarme. No sé cómo obtuvo mi número, pero siempre decía lo mismo. Que sabía lo que yo sentía, que podía sacarme de mi vida, que yo era especial. Mi corazón se rompió. Lucía, ¿por qué no me lo contaste? Ella cerró los ojos. Porque me amenazó. Amenazó con hacerte daño si hablaba.
Dijo que sabía cómo castigarte a ti si yo lo rechazaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Castigarme? ¿Por qué?, pregunté. Lucía me miró con lágrimas en los ojos. Porque él decía que tú le debías algo. Me quedé helada. ¿Yo? ¿Qué podría deberle yo? Lucía respiró hondo. Porque él te vigilaba antes que a mí, mamá. Mucho antes. Me dijo que te observaba desde hacía años, que conocía tus rutinas, tu trabajo, tus miedos, que tú eras la razón por la que había venido a nuestra ciudad. Mi estómago se revolvió. ¿Yo? ¿Pero quién es esa persona? Dime quién es. Ella apretó los dientes. No puedo decir su nombre todavía. Su nombre todavía me duele. Lucía siguió hablando, lenta, como si cada palabra fuera un peso enorme. La noche que desaparecí, yo no salí voluntariamente. Él me citó afuera con un mensaje. Me dijo, tu mamá está en peligro, ven ahora. Y yo te creí en peligro. Salí y había un auto, negro, sin placas, con las ventanas polarizadas. ¿Te obligaron a entrar?, pregunté, temblando. No. Primero me habló. Me dijo que tú estabas en el hospital, que tú habías tenido un accidente, que yo tenía que ir con él. Cuando me di cuenta de que era mentira, intenté volver, pero alguien me tapó la boca por detrás. El niño se estremeció entre sus brazos. ¿Quién?, pregunté. Lucía tragó saliva otra vez. El ayudante. El segundo. El que siempre iba con él. El que conocía nuestra casa. El que sabía cómo entrar sin ser visto. ¿Quién, Lucía?, susurré. Ella me miró directo a los ojos, por un segundo, antes de desviar la mirada. No puedo decirlo todavía. No, hasta que sepa si sigue vivo o si está aquí. Me acerqué, temblando. ¿Qué te hicieron 12 años? Lucía bajó la cabeza, su rostro hundido en sombras. Estuve encerrada, mamá, en sótanos, en habitaciones sin ventanas, en casas que cambiaban cada vez que alguien hacía demasiadas preguntas. Me movían como si fuera mercancía. Él decía que yo era su proyecto, que yo era suya, y cuando intenté huir, me golpeó, me humilló, me dejó sin comer, me dejó sin voz. Las lágrimas cayeron de mis ojos sin poder detenerlas. ¿Y el niño? ¿Él es de? Lucía no respondió, pero apretó a su hijo contra su pecho. Eso fue suficiente respuesta. Yo me cubrí la boca. Me dolió respirar. Me dolió existir. ¿Cómo escapaste?, pregunté entre lágrimas. Lucía levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y dolor, porque alguien dentro de su círculo se hartó. Alguien que me tenía lástima. Esa persona me abrió la puerta una noche y me dijo, corre, y nunca digas mi nombre. Tragué saliva. ¿Quién? Ella negó. Quiero decírtelo, pero si lo digo ahora, él vendrá. Siempre viene cuando alguien rompe el silencio. Yo la tomé de las manos. Estás aquí conmigo. No estás sola. Nunca más. Lucía quiso sonreír, pero su rostro no podía. Mamá, él ya sabe que volví. Ya sabe que estoy contigo. La marca en la puerta es solo el inicio. ¿Qué quiere ahora de ti?, pregunté. Lucía me miró con un terror que nunca había visto en nadie. No es a mí a quien quiere ahora. Entonces, ¿a quién? Ella apretó la mano del niño con desesperación. A mi hijo. ¿Él lo quiere? ¿Por qué? Lucía tembló. Porque él dice que el niño le pertenece. Sentí que mi corazón se rompía, literalmente. No, Lucía, no. Eso no puede ser. Ella me interrumpió, con voz rota. Mamá, ese hombre quiere recuperarnos, a ambos, y no se detendrá. Un ruido seco sonó en la cocina, como si alguien hubiera empujado algo.
desde afuera. Lucía se levantó de golpe. Mamá, tenemos que hablar de su cómplice. Tenemos que hablar de la persona que te traicionó a ti, antes que a mí. Mis manos temblaban. Dime quién es. Lucía abrió la boca, pero no alcanzó a decirlo, porque el teléfono sonó. Y el mensaje decía: no te atrevas a contarle quién soy. El teléfono siguió vibrando en mi mano como si quisiera escapar. Lucía lo miró, y su rostro perdió el color por completo. Ya sabe que estoy hablando, susurró. Yo sentí un hormigueo frío recorrerme la espalda. Apreté el móvil con fuerza. Abrí el mensaje. No te atrevas a contarle quién soy. No tenía nombre, no tenía foto, no tenía nada. Pero la amenaza estaba viva, como si la hubieran susurrado desde la puerta de la casa. Lucía retrocedió hasta la pared y comenzó a temblar. El niño se aferró a su pierna, con los ojos llenos de miedo. Mamá, dijo ella quebrándose. Él está más cerca de lo que crees. Lucía, dime quiénes, insistí, con el corazón golpeando a una velocidad imposible. Ella negó con la cabeza, como si tuviera una correa invisible amarrada al cuello. Si lo digo, vendrá. Él siempre viene cuando rompo las reglas. Hija, ya vino. Está aquí. Está marcando la casa, grité, incapaz de contener la desesperación. Lucía hundió el rostro en sus manos. ¿No entiendes? Él nunca actúa sin un aviso. Esta marca señaló la puerta del patio. Significa, estoy cerca. Cuando decide entrar, no avisa. Un golpe seco sonó en la ventana del pasillo. Tac. Los tres nos congelamos. Otro golpe, más fuerte. Tac. Mamá, susurró el niño hombre malo. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué a la policía, pero antes de que pudiera hablar, la línea se cortó. Lucía corrió hacia mí y me arrancó el móvil. No llames, no llames. ¿Por qué? Necesitamos ayuda, porque él controla los teléfonos. Él intercepta todo. Lo hizo durante años. Un sudor frío empapó mi espalda. Otro golpe retumbó. Ahora en la puerta principal. Ya no suave. No un aviso, un llamado. Lucía respiraba como si estuviera por desmayarse. Mamá, si él entra, no nos deja vivas. Lo conozco. Sé cómo actúa. Sé cómo piensa. Yo la tomé de los hombros. Entonces dime quién es. Dime quién lo ayuda. Ella cerró los ojos. Y en un hilo de voz dijo: no te enojes conmigo. Solo dímelo. Sus labios temblaron. Una lágrima cayó. Fue él. ¿Quién? Mi padre. Sentí que el mundo se partía en dos. ¿Tu padre? ¿Mi marido? Lucía asintió, llorando en silencio. Él lo conocía. Él le abrió la puerta la primera vez. Él me entregó. Él dijo que yo necesitaba disciplina, que yo era un problema, que ese hombre podía encaminarme. Me quedé sin aire, como si una mano invisible me apretara la garganta. No, Lucía, eso no, balbuceé, pero ella no paró. Padre lo llamaba su colega. Decía que solo quería hablar conmigo, que me llevaría una noche y me devolvería. Pero no fue una noche, fue mi vida. Las lágrimas caían de mis ojos sin control. ¿Y el niño?, pregunté. Lucía cerró los ojos. Él también sabía. Él dijo que no era su problema. La náusea me invadió. Golpes, más fuertes, más violentos. ¡Bam! 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 Lucía gritó. Mamá, corre, métete al cuarto, protégete. Pero no pude moverme. Las piernas no respondían. Otro golpe más fuerte que el anterior. La puerta se estremeció. La cerradura crujió. El niño empezó a llorar desconsolado. Lucía se arrodilló, lo abrazó y me miró con una fuerza que no le había visto nunca. Mamá,
Si algo me pasa, llévate a mi hijo. Él no puede llevárselo. Te lo suplico. Yo temblé. Hija, no voy a perderte otra vez. Una sombra se deslizó bajo la puerta. Alguien estaba parado afuera. El pomo giró. Una vez, 2 veces, 3 veces. Lucía gritó: «No abras». «Mamá, retrocede». Yo di un paso atrás. El pomo volvió a moverse. Y entonces, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Cuando la puerta empezó a abrirse, el tiempo dejó de existir. Lucía lanzó un grito desgarrador y corrió hacia mí, empujándome hacia atrás. «¡Atrás, mamá! ¡Atrás!». Yo la tomé del brazo, pero ella se soltó. Se puso entre la puerta y nosotros, como si su cuerpo pudiera detener a un monstruo. La puerta se abrió un poco más. Una mano grande, nervuda, masculina, se asomó por la rendija. El niño gritó: «¡Es él!». Lucía lloró: «Ciérrala, ciérrala». Yo me lancé hacia la puerta y con toda la fuerza que me quedaba, la azoté contra la mano. Escuché un crujido horrible, un grito ahogado. La mano desapareció. Cerré la puerta de golpe y eché el seguro. «¡Llama a la policía ahora!», gritó Lucía. Marqué con manos temblorosas. Esta vez sí entró la llamada. «¡Ayuda! Hay un hombre atacando mi casa. Por favor, vengan ya». El operador me pidió detalles, dirección, datos. No escuchaba nada. Solo escuchaba mi corazón. Un último golpe sonó, fuerte, como una advertencia final. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Minutos después, que parecieron años, las sirenas llenaron la calle. La policía recorrió la zona. Revisó cada rincón, cada sombra, pero el hombre se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Encontraron la marca en la puerta, encontraron huellas, encontraron la cerradura forzada, pero no encontraron a él. Esa noche nos llevaron al hospital para revisión psicológica y física. Lucía se negó a dormir sola, el niño tampoco. La policía abrió una investigación formal. Dijeron que harían todo lo posible, pero sus ojos no prometían nada. Pasaron días, luego semanas. Lucía comenzó terapia. ¿Dejó de dormir con las luces encendidas? Algunos días, el niño empezó a sonreír. A veces. ¿Y yo? Yo traté de aprender a vivir con una verdad demasiado pesada. Mi marido, el hombre con quien compartí una casa, una cama, una vida, había sido parte del infierno de mi hija. Lo denuncié. La policía inició su búsqueda. Lo declararon prófugo. Yo destruí todas sus fotos. Lucía comenzó a recuperar pequeñas partes de sí misma. Aprendió a respirar sin temblar, a tomar té caliente sin revisar puertas, a confiar un poco. Una tarde, mientras jugaba con su hijo en la sala, me dijo: «Mamá, gracias por no rendirte». Y lloré como nunca. Una mañana, mientras limpiaba la habitación del niño, encontré una pequeña caja de madera debajo de su cama. No era mía, no era de Lucía. «¿Qué es esto, cariño?», le pregunté. El niño sonrió tímidamente. «Es de mamá». Yo la guardé. La abrí. Dentro había una llave oxidada Alan, un pedazo de cinta roja Saba, un papel arrugado con una frase escrita a mano Noé. Leí la frase. Mis manos empezaron a temblar. Volveré por lo que es mío. El aire me faltó. El corazón me dolió. Lucía entró en la habitación. Me vio pálida. «¿Qué pasa, mamá?». Le mostré la nota. Sus ojos se abrieron con terror. El niño se acercó y dijo, muy bajito: «El hombre malo dijo que esa caja era para ti cuando volviéramos». Lucía cayó de rodillas. Yo sentí que el suelo se abría, porque entendimos algo que nadie quiere aceptar. La confrontación no fue el final. La marca en la puerta no fue el final. El escape no fue el final. Era solo el comienzo.
Y aunque estábamos juntas, aunque ella había vuelto, aunque teníamos una nueva vida por delante, el pasado seguía respirando, allí, justo detrás de la puerta, esperando. Cuando pienso en todo lo que vivimos, todavía me cuesta aceptar que mi hija volvió convertida en una sombra de lo que fue. Pasaron 12 años, pero el miedo todavía vive en sus huesos. Y yo sigo aprendiendo a caminar sin temblar cada vez que escucho un ruido en la noche. La casa ya no es la misma. Se siente como un campo minado emocional. Cada puerta abierta, cada cortina movida, cada paso desconocido nos despierta heridas que aún no sanan. Aún así, toda herida tiene un pulso. Mi hija volvió viva, viva, aunque rota, viva, aunque perseguida, viva, aunque el mundo quiso arrancármela. Y yo estaré agradecida por eso cada día que respire. Muchos me dicen que debo olvidarlo, que debo dejar atrás lo que ocurrió, pero nadie entiende que el pasado no es un recuerdo, es una marca. Y a veces, esa marca tiembla cuando lo peor se acerca. Lucía intenta ser fuerte, intenta reír, intenta aprender a vivir sin mirar hacia atrás. Y cuando veo a su hijo dormir, a veces pienso que él es la única luz que escapó de tanta oscuridad. Hay noches en las que despierta llorando, murmurando palabras que no debería conocer. Y yo corro a su lado, aunque sé que no puedo borrar lo que vivió. Yo solo puedo prometerles que no volverán a estar solos, que nadie volverá a llevarse a mi hija, ni a ese niño que ahora es parte de mi alma. Se lo juré a ella, y también a mí misma. Pero, a veces, cuando la casa se queda en silencio, cuando las luces parpadean sin razón, cuando una sombra se mueve donde no debería, siento que algo todavía nos observa. No sé si volverá, no sé si sigue cerca, no sé si algún día pagará por lo que hizo, pero sí sé algo. El miedo no nos quitará la vida otra vez, no después de haberla recuperado, porque la oscuridad puede perseguirnos. Pero yo también aprendí a mirar de frente. Y si algún día esa puerta vuelve a abrirse, no me encontrará sola, me encontrará preparada.